está aquí en la mesa Alfonso Zárate, el maestro Alfonso Zárate. ¿Cómo estás, Alfonso? Bien, primo, gracias. Una semana movida, además de sorpresas. Mucho dice el presidente de los sabadazos, ¿no? Los famosos sabadazos. Y fuimos testigos de uno más con el tema de la alcaldía de Cuauhtémoc, esta pugna durísima entre Alessandra Rojo de la Vega y Katy Monreal, la hija de Ricardo Monreal, quien pues ahora parece que dio un giro a su favor este litigio. Todavía no está todo dicho, pero al final de cuentas es importante hablar de la familia Monreal, porque ese es el argumento que maneja Katy. Ella argumenta violencia política de género porque pues dice que la están menospreciando, Alessandra Rojo de la Vega, al decir que es hija de su papá. ¿Qué está en juego? Porque esto es una guerra que pues no es que se asemeje, pero tiene una intensidad feroz, ¿no? Casi como la de la reforma judicial. Sí, primo, yo creo que además vale la pena inscribir este análisis en el siguiente contexto. Por una parte, recordar que en nuestro país, por siglos, han existido las figuras de los hombres fuertes regionales, muy notables en el porfiriato, pero también en la posrevolución, personajes como Saturnino Cedillo, como Gonzalo N. Santos, como Maximino Ávila Camacho o como Garrido Canaval de Tabasco, ejercieron un enorme poder político que se tradujo también en un enorme poder económico. En el caso, por ejemplo, de Michoacán, la familia Cárdenas. Claro. La familia Cárdenas ha pasado de uno a otro Cárdenas. El primero fue el patriarca, el general Lázaro Cárdenas, pero después fue su hermano Dámaso, pero después fue su hijo Cuauhtémoc, pero después fue su nieto Lázaro Cárdenas Batel, que por cierto va a ser el próximo jefe de la oficina de la presidencia con Claudia Sheinbaum. Entonces lo que tenemos es, digamos, el ejemplo de estos personajes que resultan útiles al gobierno central, porque de alguna manera son como el intermediario entre el poder que viene de la capital de la República y el poder regional. Por eso algún historiador español les ha llamado los tiranos chiquitos. Y también en México se les conoce como hombres fuertes. El hombre fuerte de Zacatecas, en este caso es Monreal, y la familia Monreal. La familia Monreal. Así es. Entonces, bueno, ha habido casos también más recientes. Los exgobernadores de Guerrero que... ¿no? Sí, hay los Figueroa. Los Figueroa, o por ejemplo me acuerdo de Víctor Cervera Pacheco también en Yucatán, que no nos tenemos que remontar tanto en el tiempo, ¿no? Sigue presente esa parte de la cultura política mexicana. En Hidalgo, por ejemplo, los Rojo. Claro, por supuesto. Desde don Javier Rojo, los Rojo Lugo, etcétera. Entonces sí, hay una tendencia de hombres poderosos. En el porfiriato eran los grandes hacendados, pero en la posrevolución los hombres que emergían de la posrevolución como jefes militares o como caudillos y que se apropiaban prácticamente de la región. Y el gobierno federal los aceptaba, los toleraba, porque garantizaban la gobernabilidad, hasta que dejaban de garantizarla, y entonces tendría que venir un manotazo desde el gobierno central para quitarlos del poder. Pero en el caso de Zacatecas, por ejemplo, lo que vemos ahora es que David, uno de los hermanos, es el gobernador del estado. Que Saúl gobernó Fresnillo y ahora es senador de la República. Que Ricardo es el coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados. Y todo esto lo que nos habla es de una familia de poder en donde tratan de colonizar nuevos espacios. Lo hicieron en el caso de la alcaldía Cuauhtémoc. Todos recordamos que Ricardo fue el jefe delegacional, se le llamaba entonces, de Cuauhtémoc. Y vale la pena decir, primo, que en la Ciudad de México las alcaldías, en manos de un alcalde corrupto, puede ser una fuente inagotable de recursos. Y bueno, una alcaldía como la de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, especialmente, así es. Yo creo que hay pocas alcaldías en donde hay, digamos, tal nivel de irregularidades
que son las que se traducen los permisos para los giros negros, las autorizaciones para negocios en la calle, permisos de muy diversa naturaleza. Y todo esto lo que genera es una corriente, un flujo enorme de recursos que no salen del presupuesto. Es decir, el alcalde no necesita meterle la mano al presupuesto. Ese dinero viene de afuera y se lo traen inspectores y funcionarios de distinto nivel. El más importante, el director general de gobierno y jurídico. Por eso ves que en la mayoría de los casos el alcalde designa como director de jurídico y de gobierno a su hombre de mayor confianza. Ese es el hombre que le va a operar no solamente lo político, sino también este tipo de negocios. Y en ese contexto, a mí me gustaría recordar un caso que ocurrió precisamente en aquel momento en donde Ricardo Monreal era el jefe delegacional en Cuauhtémoc. ¿Qué ocurrió en aquel momento? Que en la madrugada del 16 de septiembre de 2016, en un retén en la calle de Presidente Mazarik, fue detenido el director general de gobierno de esa delegación, Pedro Pablo de Antuñano, y en una caja ocultaba 600,000 pesos en efectivo. No supo explicar cuál era el origen lícito de esos 600,000. Yo me pregunto si era la recaudación de una semana o era la recaudación de cuántos días, por la dimensión de la delegación Cuauhtémoc, hoy alcaldía. Lo cierto es que a pesar de los endebles argumentos jurídicos para justificar los 600,000, el hombre logró salir en libertad. Pero eso nos habla de la importancia estratégica de esa delegación. Y ahora la familia Monreal tiene como su figura importante a disputarlo, claro, a Catalina Monreal Pérez. ¿Qué es lo que se ha hecho para tratar de que Catalina llegue a ser la alcaldesa? Han utilizado de todo. La operación política ha incluido incluso un atentado, ha incluido la revisión de actas irregulares, cuyo resultado le salió todavía contraproducente a Catalina, y ahora esta decisión del Tribunal Electoral Local de la Ciudad de México, revocando el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega. De tal manera que estamos frente a un movimiento de una familia muy poderosa que está haciendo todo lo que puede, lo que se vale y lo que no se vale, para preservar ese espacio de poder tan extraordinario. Es un espacio, y además ahorita pues me viene a la mente qué tan extraordinario es ese espacio de poder y cómo está enraizada esta cultura de las familias, que pues Ricardo Monreal desbancó y declaró la guerra para hacerse del control de Cuauhtémoc, ni más ni menos que la familia de Dolores Padierna y René Bejarano. Exacto. Grandes operadores políticos, el señor de las ligas, pues. Sí, cómo no. Y en aquel momento, primo, lo que ocurre es que se da un enorme distanciamiento entre Ricardo Monreal y el presidente de la República. El presidente no lo recibe, pasan semanas y meses y lo tiene en la congeladora. Y ahí se muestra otro de los rasgos de la personalidad de Ricardo, en donde primero parece, digamos, muy gallito en su decisión de buscar la candidatura presidencial. Hay inclusive bardas en la ciudad en donde dice no nos vamos a rajar y para adelante, pero bastó una invitación a desayunar del presidente para que saliera absolutamente domesticado, diciendo que si él se enfrentara o disputara al presidente de la República sería nada y que eso nunca lo hará. Entonces, a mí me parece que es muy evidente la desconfianza que existe entre el presidente y Monreal. Los dos se desconfían, los dos, digamos, no se tienen confianza, pero se usan, porque los dos son pragmáticos y finalmente sabe que con sus asegúnes, Ricardo Monreal es un operador, digamos, eficaz. Claro. Y por eso sigue allí. Entonces yo concluiría mi comentario diciendo que el cacicazgo o el hombre fuerte, como los Monreal en Zacatecas, es una anomalía histórica y que es un contrasentido que a estas alturas del siglo XXI todavía existan esos personajes que bueno, se mantienen,
mientras el poder central no les dé un manotazo. Y no se los va a dar mientras sean útiles para el proyecto que es el caso. Muy bien. Alfonso, muchas gracias. A ti, primo. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.